Es lo que te prometí al principio de este programa, que es que estamos en comunicación con Rodolfo Aguiar, es secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado de ATE Nacional, presidente de Unidad Popular Río Negro y trabajador de PAMI. Y bueno, vamos a estar hablando con él por los anuncios que realizó ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la quita del impuesto a las ganancias, esta, digamos, ampliación de los márgenes para pagar ganancias. Muy buenos días, Rodolfo. Agustina te saluda. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos y por charlar un rato con nosotros. Y bueno, la quita de este impuesto fue un pedido que ya se venía realizando desde ATE y afirmando que el salario no es ganancia, una de las frases que también dijo Sergio Massa el día de ayer. ¿Cómo tomaron la efectivización de esta medida? Mire, se vienen a nuestra memoria tantas marchas, tantos paros que hicimos durante la última década para reclamar que no se descargara este injusto impuesto sobre las espaldas de las trabajadoras y de los trabajadores, jubiladas y jubilados. Por eso desde ayer es la primera señal concreta de que las trabajadoras y trabajadores no vamos a tener la misma carga impositiva que las multinacionales en nuestro país. Por eso que esta medida está tan importante, no solo por el universo de trabajadoras, jubiladas y jubilados que beneficia, sino también porque abre paso a profundizar el debate sobre qué régimen de recaudación impositiva tenemos hoy en la Argentina y la imperiosa necesidad de reformarlo. Es absolutamente regresivo. Hoy pagan más impuestos los que menos tienen. Llegó el momento de pensar en la Argentina en que realmente aporten más al sostenimiento del Estado los que más capacidad contributiva tengan, se trate de personas individuales o personas jurídicas o empresas. Por eso es que este anuncio es significativo. Mire, nosotros desde ATE somos muy exigentes siempre. Ayer el ministro, estábamos gestionando una reunión con el ministro Massa y candidato a presidente, y justo en la agenda la reunión se concreta una hora antes de la reunión general con el resto de los sindicatos. Sí. Nosotros ya, en mi caso, concurríamos con una gacetilla elaborada para por la cual nosotros sosteníamos que los anuncios iban a quedar a mitad de camino, pero cuando él nos cuenta antes de la reunión general que el mínimo no imponible se iba a llevar a 1.770.000 pesos, que se remitía una ley al Congreso, que era real que se dejaba de pagar este impuesto a partir del 1 de octubre, yo le mostré en el teléfono la gacetilla y le dije que inmediatamente la iba a cambiar, que no se quedaba a mitad de camino, que este anuncio daba respuesta a una demanda histórica que tenía nuestro sindicato ATE y por supuesto otras organizaciones sindicales. Hay que agregar además que se trata de 1 billón, con B, casi 1 billón de pesos que a partir de ahora van a ser destinados también a reactivar la economía, el mercado interno, el consumo, porque las trabajadoras y los trabajadores no van a comprar dólares, las trabajadoras y los trabajadores es muy difícil que puedan ahorrar, consumen. Y lo otro que nosotros destacamos tiene que ver con que van a seguir tributándose ingresos mayores, que son aquellos que tengan ingresos superiores a 15 salarios mínimos, pero que sean CEOs, directores, gerentes de las empresas, como así también los funcionarios políticos desde secretario de Estado, ministros, en adelante. Nos parece, bueno, una medida que por primera vez tiene tanta implicancia en todos los trabajadores. Por supuesto que ahora hay que darle continuidad a las paritarias porque este es un universo de trabajadores, no es la mayoría de los trabajadores los que tributaban este impuesto. Hay que seguir con nuestra prioridad, que es la paritaria nacional, que vamos a tener hoy a partir de las 15 horas. Clarísimo todo lo que nos mencionás, me parece súper importante estos números que vas compartiendo de la cantidad de dinero que de pronto pasa a, digamos, lo que es el consumo y lo que pasa a la reactivación de la economía, porque mucho se cuestionó desde la oposición diciendo como, bueno, hizo un anuncio que es para unas pocas personas,
como que el universo de trabajadores que era alcanzado por esta medida era reducido, pero realmente las implicancias a nivel números y justamente, bueno, lo que vos decís, ¿no? Que son realmente los trabajadores con mayores ingresos, grandes empresarios, grandes CEOs, los que van a estar pagando, bueno, es efectivamente entonces una medida que tiene impacto, esto que planteábamos, a diferencia de lo que estuvo planteando la oposición, de que realmente era una medida menor. Hay que identificar la crisis que enfrentamos en este momento. Y es una crisis de ingresos. No tiene nada que ver con el escenario del 2001. Hoy no se están perdiendo puestos de empleo en la Argentina. Hoy no están cerrando empresas. Por el contrario, se crea empleo. El problema del mundo del trabajo en la Argentina en este momento no es de cantidad, sino de calidad. ¿Cómo se explica que crece la economía pero también crece la pobreza? Que crece la economía y caen los salarios. De la única manera que se explica es por la alta concentración económica. Son esos que nos remarcan los precios en las góndolas de los supermercados todos los días y no nos dejan vivir dignamente. Los únicos que se están beneficiando con esta crisis es el gran empresariado nacional y transnacional y su conducta especulativa. Eso es lo que se defiende. Mire, nosotros desde ATE siempre hemos planteado que tenemos autonomía. Nosotros no le vamos a hacer campaña a ningún candidato. Ahora, sí tenemos claro que formamos parte de un pueblo que tiene que decidir su futuro el 22 de octubre. Sí. Y como pueblo que tiene que decidir su futuro, y trabajadores estatales estamos siendo particularmente atacados. Intentan estigmatizarnos, desprestigiarnos a los trabajadores estatales porque saben que si lo logran luego sí podrán aplicar un ajuste en el Estado y montan un gran aparato de la mentira para decir tres cosas básicamente de nosotros: que somos muchos, que sobramos en el Estado; lo segundo, que dicen que no estamos calificados y entonces miren, trabajan ahí en el Estado porque jamás podrían trabajar en ningún sector de la actividad privada; y lo tercero, que dicen que somos caros, que le costamos mucho al pueblo. Y basta recurrir a datos oficiales para desmontar eso y decir que del total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10, es decir, menos del 20%, trabaja en el Estado. El resto, más del 80%, lo hace en el sector privado, y sabe que ese promedio en Europa, por ejemplo en Francia, es mucho más alto, supera el 22%. Si hay un rasgo distintivo del Estado argentino, es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% de ellos y de ellas tiene título terciario o título universitario, y además el resto realiza otras formaciones, otras capacitaciones. Y por último, para rebatir el último argumento, si uno analiza la partida de gasto corriente primaria del Estado, vamos a advertir que primero están jubilaciones y pensiones, luego las partidas destinadas a la promoción de políticas sociales, después subsidios económicos y recién en cuarto lugar el gasto, lo que nosotros decimos inversión en personal. Por eso estos 2 meses van a ser tiempos de disputar sentido, de derribar mitos para nosotros. Absolutamente, y muy claro todo lo que venís mencionando, con de vuelta números, datos, diciendo efectivamente cómo funciona el Estado en la Argentina, y no quedarse con el titular y la posverdad de aquel que quiere imponer esto, el ñoquismo, el Estado demasiado grande. Bueno, también quizás pensando en lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, en donde prometió una reducción del Estado y eso no sucedió tampoco, ¿no? O sea, después esas palabras que dicen no las sostienen con políticas cuando están efectivamente al gobierno. Mire, cuando Massa salió hace una semana y media a decir que si empezaba a anunciar que existía la posibilidad de eliminar el impuesto a las ganancias, y que si era presidente lo iba a eliminar, nosotros como sindicato fuimos de los primeros en salir a sostener: si no lo hace ahora, ministro, esta es una especulación electoral. Claro. Porque teníamos la experiencia ya de que había existido un candidato a presidente que en campaña nos había dicho que iba a eliminar el impuesto, y que cuando asumió en el 2015, ¿sabe qué hizo? No solo no lo eliminó, sino que los que tributaban este impuesto se duplicaron, pasaron a ser el 30% de las personas registradas, trabajadores registrados en el país, 2,5 millones, concretamente 2.450.000 trabajadoras y trabajadores. Eso hoy hasta hoy era de 700.000 trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto,
hay una oposición política en el país que tiene que ser más responsable. No pueden escribir hace 3 días en sus redes sociales que esperaban que el proyecto sea enviado al Congreso para poder votarlo y anoche salir a decir que lo van a rechazar y que no están de acuerdo. En realidad lo que rechazan es todo aquello que tenga que ver con más derechos para nuestro pueblo. Hay propuestas. Mire, nosotros representamos un universo de trabajadores diversos, que con total libertad concurrimos a votar en las elecciones y sin dudas que habrán votado a diversos candidatos. Ahora, a nosotros no nos pidan ni siquiera que quieramos cruzarnos en la vereda de enfrente de algunos candidatos que hacen propuestas, por ejemplo, de terminar con la educación pública. Mire, la escuela primaria obligatoria, gratuita y laica rige en nuestro país desde 1884, ley 1420. ¿Sabe qué? Tenemos derecho a la educación pública y gratuita desde antes que tengamos derecho al voto universal. Sí. Y nos los quieren venir a quitar. Es un disparate, pero además no van a poder. No, totalmente. Totalmente, pero muy claro, Rodolfo, lo que los mencionás y de vuelta, respaldado por números y por cuestiones pero muy concretas. Te quería consultar porque, bueno, comentaste que a partir del día de hoy a las 3 de la tarde en el Ministerio de Trabajo van a estar negociando una nueva paritaria de la Administración Pública Nacional y te quería consultar, por un lado, ¿qué expectativas se tienen respecto a la reunión paritaria? Y a su vez, si existen algunas otras medidas que te parece que son necesarias que se tomen para los trabajadores o en favor de los trabajadores. Bueno, nosotros hoy vamos a concurrir, primer demanda, reclamo al gobierno, la suma que nos anunciaste hace 2 semanas de 60.000 pesos, no puede ser absorbida por la paritaria. No se tiene que deducir de la negociación paritaria, eso tiene que funcionar como un refuerzo antiinflacionario. Tiene que ser un alivio frente a la devaluación que se aplicó al otro día de las elecciones primarias. Lo segundo, una discusión corta. Queremos una propuesta mensual, máximo bimestral, sí. Y una inmediata revisión que nos permita monitorear de cerca la evolución de los precios y qué impacto está teniendo en los ingresos de los trabajadores del sector público. Por allí va a pasar nuestra línea de trabajo en las negociaciones que se van a llevar a cabo en el Ministerio de Trabajo a partir de las 3 de la tarde. Por supuesto que todos los anuncios que se vienen haciendo desde el gobierno, que se vienen haciendo desde el Ministerio de Economía, tienen que seguir siendo cumplimentados. Hay que volver a retomar ese contrato electoral que este gobierno firmó en el 2019. Si este fue el mismo pueblo que le ponía fin al macrismo diciendo que era una de las épocas más nefastas que nos había tocado atravesar. Ahora, un pueblo también que de alguna manera en el 2019 le dijeron que iban a empezar por los de abajo y teníamos la sensación que no se empezó nunca por los de abajo, que pasaron 1, 2, 3 años y que no se empezó por los de abajo. Bueno, hace una semana, desde los anuncios de Massa, con los que se puede estar de acuerdo, no, nosotros cuando anunciaron la suma fija dijimos, es una señal, pero esto es insuficiente. Claro. 60.000 pesos nosotros reclamábamos en el mes de marzo de este año. Es insuficiente y además queremos que tenga carácter permanente, no que sea por única vez y además que me lo quieras meter dentro de la paritaria. Ahora por lo menos tenemos sobre qué discutir. Estar de acuerdo o no, pero empezamos a discutir sobre propuestas concretas que empiezan a existir desde el gobierno para mejorarle las condiciones de vida a la gente. Por lo tanto, me parece que ese es el sendero que debe seguir recorriendo el gobierno, un sendero de decisiones que nos permitan recuperar soberanía, porque este impuesto a las ganancias, que lo introduce de la Rúa en el país, lo hace a partir de presiones del Fondo Monetario Internacional, que ayer se haya decidido eliminarlo de alguna manera nos hace empezar a recuperar lentamente soberanía que veníamos perdiendo, porque nosotros fuimos los primeros en decir no podés negociar de manera amistosa con el fondo, porque si te amigas con el FMI, te enemistas con tu pueblo, como quedó demostrado en las elecciones primarias. Si
si de alguna manera se puede revertir este resultado electoral, es de esta. Es respondiendo a las demandas que tiene el pueblo. Trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares. Totalmente, y me parece importante esto que decís de que el impuesto lo introduce de la Rúa por presiones del Fondo Monetario Internacional, porque como 22 años más tarde seguimos sufriendo las consecuencias que son casi irreversibles de tener que negociar con el fondo. O sea, realmente la vuelta al fondo allí por el gobierno de Mauricio Macri nos puso nuevamente en una situación de pérdida de derechos que luego llevan 20 años intentar recuperar. Sin lugar a dudas. Sí. Mira, me dijeron que hay una novedad este año en el debate presidencial, que la novedad es que está la pregunta de los ciudadanos. Sí. Que se va a poder preguntarle a los candidatos. Si en un medio, colegas suyos dijeron, ¿usted qué le preguntaría? Bueno, si van a revisar el acuerdo con el FMI. Claro. ¿Cuál de los candidatos a presidente va a revisar este acuerdo? Que condiciona hoy la vida, no solo nuestra vida, la vida de las generaciones que vienen. Totalmente. Me parece que allí hay que apuntar. Es un acuerdo inflacionario con una comisión del fondo que cada 3 meses emite informes vinculantes, que los tenemos acá en el país y que nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer en materia económica. Es un disparate a dónde nos llevaron desde el gobierno anterior. Bueno, me parece que también este gobierno actual tiene que dar señales de reencauzar el camino, de producir un giro económico, y que el plan de estabilización económica, nosotros somos un sindicato ATE, que va a cumplir 100 años. Sí. Nacimos en 1925 y decimos, ATE es el gremio distinto en la administración pública, porque no solo se limita a discutir, a defender el salario, o con uñas y dientes el puesto de empleo, la estabilidad, las condiciones laborales, sino que discute políticas públicas, debate qué rol debe tener ese Estado cuya vida y funcionamiento garantizamos nosotros con nuestras propias vidas todos los días. Y discutiendo ese Estado, es que nosotros también tenemos propuestas. Y el plan de estabilización económica no tiene que ser clásico, ortodoxo, que beneficie, que la salida de la crisis siempre sea en favor de los bancos, las entidades financieras y los más ricos. Un plan de estabilización económica que permita primero desacoplar los precios de alimentos, los precios de tarifas de los precios internacionales. Luego establecer un congelamiento de precios en toda la cadena de producción y en las góndolas de los supermercados, y recién después aumento de salarios y de jubilaciones. Es la única manera, reactivación del mercado interno, de beneficiar trabajadores, pero bueno, también comercios, pequeñas y medianas empresas. Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE Nacional, presidente de Unidad Popular Río Negro, trabajador del PAMI. La verdad, un placer conversar con vos. Estaremos muy atentos a lo que empiece a suceder a partir de hoy a las 3 de la tarde en el Ministerio de Trabajo respecto a la paritaria. Y la verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por todas las propuestas y cuestiones que fuiste mencionando en esta nota. Muy claro. Nosotros siempre los agradecidos con los medios que permiten, como este, que todas las voces sean escuchadas independientemente que se piense como se piense. Un saludo para todos. Abrazo grande.